Muy bien, nada más estoy esperando. Aquí ya tenemos a Claudia, voy a admitirla. Buenos días, Claudia, ¿me escucha? Que las instrucciones que se dieron al principio, por favor, si pueden mutear sus micrófonos y apagar sus cámaras, esto nos va a permitir tener un mejor audio en la presentación y quitar menos banda de ancha con los videos. Bueno, en principio quería hacer algunas notas sobre la situación actual. Déjame ver, a ver cómo lo paso. Estoy viendo que no... aquí. Sobre la situación actual en la región de las Américas y el Caribe. Recordemos que la región ya venía en un contexto de una reducción de la demanda externa, de productos y servicios, ya venía en un contexto con el fin del boom de las commodities, ya venía en un contexto apretado. De hecho, según la CEPAL, en los últimos 5 años, si estoy hablando de la región en su conjunto, de las Américas, había una contracción anual, el promedio de un 0,6%, o sea que ya venía con una situación, digamos, económica muy apretada, con países con un alto nivel de deuda y con muy poco margen fiscal, ¿no? Entonces, sobre estas situaciones que nos llega la situación de la pandemia, y esta situación nos aprieta aún más económicamente, con la contracción del Producto Bruto Interno. Se prevé una reducción del empleo en un 10%. También se prevé que dentro de la población activa se reduzcan los ingresos al menos en un 5%, y esta situación genere el número alarmante de 35 millones de nuevos pobres, ¿no? Y esto, como sabemos, en nuestra región, que es una región para bien o para mal muy activa, va a traer aparejado conflicto social, protestas. Esto se encuentra en un panorama de desigualdad de acceso a los diferentes servicios, incluidos servicios de salud, pero también a la educación. Digamos, no todos los hogares tienen acceso a la tecnología y no todas las escuelas pueden adaptarse tecnológicamente para la continuidad de la educación. Entonces hay también toda una situación de desigualdad que nos afecta de una manera muy desequilibrada a todos, ¿no? Y esto lleva a que muchos hogares, muchas familias tengan que recurrir a mecanismos muy negativos para enfrentar la crisis, como sacar a los niños del colegio y ponerlos a trabajar, etcétera, ¿no? Y mucho peores también. Entonces, en este contexto también es un contexto en la región donde el 99% de las compañías en América Latina son micro, pequeñas o medianas empresas. Y ellas son la mayoría en todos los sectores. Si tomamos en cuenta las micro y pequeñas empresas, ellos generan el 47% del empleo total en la región, y si a esto le sumamos las medianas empresas, generan el 56% del empleo. Es decir, tenemos un sector empresarial que genera la mayor parte del empleo muy vulnerable ante toda esta situación. Sabemos que las pequeñas, pequeñas y medianas empresas son las que les cuesta más enfrentar un desastre y muchas veces no se pueden recuperar. Entonces, ese es un poco el contexto actual económico, pero globalmente, como sabemos, si prestamos atención a las noticias, los desastres están en aumento a nivel global. En términos absolutos, ustedes pueden ver en el gráfico cómo la región es una de las más afectadas del mundo, la región de las Américas. Y bueno, los desastres también exacerban las vulnerabilidades existentes,
como les comentaba anteriormente, y además socavan el esfuerzo del crecimiento, el esfuerzo del desarrollo, y nos retrasan. La región de las Américas y el Caribe, si ustedes miran a esta parte del gráfico, es ya en un análisis de los 20 años, del 98 al 2017, es la región más impactada a nivel global por los desastres de origen climático. Es decir, fíjense como más de la mitad de las pérdidas económicas globales por desastres climáticos afectan a la región de las Américas y el Caribe. Entonces, digamos, hay una situación muy importante en cuanto a pérdidas económicas ocasionadas por desastres en nuestra región. Y esto también, digamos, hay un impacto que es, digamos, cuantitativo en lo que es el absoluto en cuanto a pérdidas económicas, pero también hay un impacto que es relativo, es decir, el impacto en función del tamaño de la economía de nuestras economías de nuestros países, ¿no? Y hay países en nuestra región que están en constante recuperación, ¿no? Que entran en un ciclo negativo de recuperación, y no llegan a tener digamos, una línea de crecimiento y de desarrollo sostenible después de tanto esfuerzo. Entonces, uno de los aspectos que esta pandemia nos recuerda y que tenemos que tener bien en consideración es la naturaleza sistémica de los riesgos. Antes estábamos tal vez más acostumbrados a pensar en amenaza por amenaza, unos huracanes, unos terremotos, pero la verdad que esta pandemia nos demuestra cómo todas las amenazas y los riesgos reverberan entre sí y tienen un impacto en el sistema a nivel global. Hoy en día los sistemas económicos, políticos, humanos, estoy hablando de, por ejemplo, el sistema financiero internacional, sistema de comunicaciones globales, las cadenas de suministro, la urbanización, digamos, estos sistemas humanos, económicos y políticos tienen una articulación y una interrelación creciente y cada vez más compleja con los sistemas naturales, el aire, el agua, etc. Entonces, y lo vemos en la pandemia, no podemos entender los riesgos a epidemias y pandemias sin pensar en el desarrollo descontrolado, en la pérdida de biodiversidad y en un mayor contacto de los humanos con animales salvajes o con la cría de animales salvajes, que esto da, digamos, habría posibilidades de zoonosis o de contagios, digamos, pero toda esta relación que nosotros estamos teniendo con nuestro ambiente, en muchos aspectos muy negativa, tiene un efecto, y ahí, si bien lo estoy mostrando un gráfico un poco complicado, pero lo que quiere decir este gráfico es que digamos, hay contextos en donde se va generando esta bola de nieve entre los diferentes factores de estrés, que puede ser crecimiento poblacional, desigualdad, etc. Se va creando más estrés con la complejidad del sistema internacional, digamos, del comercio internacional, o amenazas o desastres como sequías, pérdida de biodiversidad, se va generando más y más estrés, empieza a haber más volatilidad en los mercados, pérdida de producción, conflicto, desplazamiento, digamos, y se generan situaciones de falla sistémica, ¿no? A raíz de todos estos, esta cascada, digamos, de estresores. Entonces, esta es un poco la situación en la que estamos. Y si bien estamos viviendo un momento de alguna manera sin precedentes, al menos en la historia moderna y al nivel de interconectividad mundial que tenemos, esto va a ser la nueva norma, esta es la nueva norma, ¿no? Este es el contexto al cual
nos debemos enfrentar, ¿no? Al cual debemos adaptarnos. Hay un concepto muy importante en la reducción de riesgo de desastres, y es que los desastres no son naturales. Las amenazas son naturales, pero los desastres dependen de cuánto nos exponemos, de cuán vulnerables somos y también de nuestras capacidades. Entonces, la idea principal es de que podamos disminuir esa exposición, podamos disminuir nuestras vulnerabilidades y aumentemos nuestras capacidades para que esas amenazas no se transformen en desastres. Y hay unos acuerdos y unas guías muy claras que han sido adoptadas por todos los países en el marco de Sendai. El marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres es un acuerdo global desde el 2015, en que todos los países adoptaron con líneas muy concretas para todos los actores de la sociedad y a todo nivel, para adoptar medidas de política y acciones muy concretas para reducir el riesgo de desastres, ¿no? Si bien han habido muchos estudios que hablan de las bondades de la reducción de riesgo de desastres en términos de costo-beneficio, y hay estudios que dicen que si uno invierte $1 en reducción de riesgo de desastres, los beneficios son del 4, del 7 o hasta el $15 en recuperación. Yo creo que lo importante es la reducción de riesgo de desastre va más allá que un mecanismo de seguro para ahorrarse pérdidas y daños, ¿no? La reducción de riesgo de desastres son medidas que también fomentan la innovación, que fomentan el crecimiento, que fomentan la productividad, que fomentan la producción. Es decir, no solo se puede medir la reducción de riesgo de desastres en cuánto me voy a ahorrar en pérdida en infraestructura o en daños, sino es cuánto me ayudan estas acciones a fomentar un espacio y un universo de crecimiento, universo empresarial de crecimiento económico también y de fomento de la productividad y la innovación. Es decir, que la reducción de riesgo de desastres realmente tiene que estar en el corazón de los esfuerzos de desarrollo y de crecimiento económico. El marco de Sendai tiene 4 prioridades. La primera es comprender el riesgo de desastres. Miren, se los voy a poner de una manera tal vez muy simple. ¿Cuánto estamos aprendiendo ahora en el marco de la pandemia en cuanto a normas de higiene, en cuanto a contagio? Todos éramos conscientes de la importancia de la higiene para prevenir enfermedades, pero yo por lo menos soy mucho más consciente de todo lo que estamos tocando, de todas las veces que nos llevamos las manos a la cara, es decir, soy mucho más consciente de eso. Entonces, comprender el riesgo tiene que ver con eso, ¿no? Ser mucho más consciente de cuánto nos exponemos para tomar medidas para reducir esa exposición, ¿no? Entonces estábamos hablando del riesgo en todas sus dimensiones: exposición de las personas, exposición de los bienes, vulnerabilidad, también comprender las amenazas y también comprender nuestras capacidades, porque no se puede, digamos, solo poner hincapié en nuestras vulnerabilidades y nuestra posición, sino también ser consciente de las capacidades con las que contamos, de nuestra capacidad de movilización. Las redes son una capacidad muy importante, ¿no? Entonces, por eso también las iniciativas como ARISE, las iniciativas como Integrarse son tan importantes, porque todos traemos también capacidades diferentes y juntos tenemos más fuerza. La segunda prioridad, fortalecer la gobernanza en la gestión de riesgo, tiene que ver a cómo nos organizamos, ¿no? Todo lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden llevar a un nivel global, a un nivel nacional o a un nivel, digamos, del espacio de la empresa, ¿no? ¿Cómo nos organizamos frente al riesgo? ¿Cuáles son las leyes que nos rigen? ¿Cómo nosotros también podemos influir en regulaciones que fortalezcan la reducción del riesgo? En normas, ¿cuáles son las políticas existentes? ¿Cómo podemos, desde el ámbito empresarial, llevar a cabo diálogos con el ámbito público para mejorar esas políticas, para darlas a conocer mejor,
para que esas políticas estén más a la medida de nuestras necesidades. ¿Cuáles son las responsabilidades, tanto del ámbito privado, del ámbito público, los roles y responsabilidades dentro mismo de la empresa? ¿Cuáles son los incentivos que están ahí para que haya una mejor reducción de riesgos de desastres? Y hablando de incentivos, también podemos pasar a la tercera prioridad, que tiene que ver con la inversión en reducción de riesgos de desastres para la resiliencia. Aquí hablamos de reducción pública, de inversión pública y privada, pero tengamos en cuenta que en cualquier país entre el 75 y el 85%, si no más, de la inversión viene del ámbito privado. Entonces, aquí es muy importante realmente tener en cuenta el importantísimo rol de las empresas, de la comunidad de negocios en la reducción de riesgos de desastres a nivel comunitario, a nivel de las sociedades, ¿no? Y también a nivel de los propios negocios de la compañía, ¿no? Por eso, desde los ámbitos de red, desde los ámbitos de ARAIS, fomentamos estas conversaciones con el ámbito público para promover las alianzas público-privadas y asegurar también que dentro del ámbito de la empresa las inversiones sean informadas por el riesgo. Los edificios más caros son los edificios que ante un desastre se caen. Esos son los edificios más caros. Son las inversiones, las peores inversiones son las que no se sostienen ante un desastre. Entonces, generar conciencia para que esas inversiones tengan realmente, sean informadas por el riesgo y basadas en la información, las evidencias y los datos que tenemos sobre las amenazas. Y la última prioridad tiene que ver con cómo nos preparamos y cómo a partir de la preparación y la prevención podemos hacer frente estar mejor parados ante los desastres y reconstruirnos más rápidos, pero también mejor, ¿no? Cómo la reconstrucción puede ser una oportunidad para salir más resilientes, y esta es una reflexión que yo los invito a hacer con respecto a la pandemia. ¿Para qué nos sirve la pandemia? Porque seguramente, si bien empezaba con un escenario bastante complicado en la presentación, y es el escenario real que vivimos, también nos presenta un montón de oportunidades para salir mejor parados y para pensar en los sistemas y los mecanismos que nosotros tenemos al interno de nuestras empresas, incluso de nuestras familias, para salir fortalecidos. Entonces, esto es un poco el mensaje del marco de Sendai. Si ustedes vieron las 4 prioridades, solo la cuarta tiene que ver con prepararnos mejor y responder mejor. Digamos, lo que proponemos es una visión mucho más holística de los riesgos, una visión sistémica, invitarlos a tener una visión sistémica de los riesgos e integrar esa visión dentro de las prácticas y la gestión empresarial. Entonces, para resumir, sé que tenemos todavía mucho por compartir en este webinar, no quiero tomar mucho tiempo, pero bueno, los mensajes son: desastres en aumento, pensar el riesgo de manera sistémica, no amenazas por amenazas, entender cómo se van produciendo efectos cascada, y esto va reverberando y teniendo un impacto sistémico en un mundo cada vez más interconectado. Cómo la reducción de riesgos de desastres está y tiene que estar al centro de todos los esfuerzos del crecimiento económico y del desarrollo sostenible. El enfoque en prevención, por supuesto, prevenir es mejor que curar, y es mucho mejor negocio prevenir que curar. Como les decía, las inversiones más caras son las que no se sostienen ante un desastre, los edificios más caros son los que se caen ante un desastre. Entonces, la inversión en resiliencia no tiene que ver solo con responsabilidad empresarial, tiene que ver con hacer buenos negocios. Entonces, con esas reflexiones los dejo. Les agradezco por su participación, por su interés. Otra vez agradezco a las redes de Integrarse, de Fundarse, de AED, y seguimos trabajando conjuntamente para apoyar al sector empresarial ante este contexto tan difícil. Muchas gracias. Excelente, Nahuel. Realmente puedo rescatar un poco de lo que has mencionado.
definitivamente que hoy más que nunca debemos ser resilientes ante esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿verdad? Ante esta pandemia, la gestión del riesgo ahora es una prioridad. Muchas veces nos preguntábamos si nos pasa a nosotros, pues de repente a nivel de las empresas, a nivel del sector empresarial, bueno, realmente era importante el poder invertir, ¿verdad? En la gestión del riesgo. O lo dejábamos para después porque eso nunca va a pasar, ¿verdad? Entonces, nos podemos hacer una pregunta. ¿Estábamos preparados ante esta situación que actualmente estamos viviendo? Algo también importante que puedo mencionar es el compromiso de la alta gerencia, el involucramiento y el empoderamiento de los equipos de trabajo. Creo que durante estos procesos va a ser muy importante. Y rescatar también, ¿verdad? Lo que has dicho es prevenir, es mejor que curar, ¿verdad? Que esta crisis es una oportunidad para salir más resilientes, más fortalecidos. Así que creo que eso es lo que yo puedo rescatar de lo que has mencionado en tu presentación. Muy importante, muy interesante. Gracias a Nahuel Arenas, quien nos acompaña, ¿verdad? Desde la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR. Quiero también recordarle a los participantes del día de hoy que sus preguntas y comentarios las pueden ir colocando en el chat, ¿verdad? Estas preguntas y respuestas van a ir hacia el final, después de las demás presentaciones, así que les recordamos, por favor, ir colocando sus preguntas o mantenerlas en espera para que al final demos el tiempo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar entonces con la presentación de Henry Peralta, quien nos va a hablar de la resiliencia empresarial y la continuidad del negocio, las consideraciones para resurgir después de la crisis y cómo lograr que se integre en nuestra forma de hacer los negocios. Quiero comentarles un poquito sobre Henry Peralta. Henry Adolfo Peralta Buritica es fundador y gerente de la empresa Soluciones Resilientes. Él es ingeniero civil y magíster en educación de la Universidad del Valle, graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible de la OIT y la ONU. Es conferencista internacional, es docente universitario de programas de posgrado en gestión del riesgo de desastres. Él es director de la Escuela Global de Educación en Resiliencia y consultor en gestión del riesgo y resiliencia territorial con más de 19 años de experiencia. Él es experto en evaluación del riesgo de desastres a gran escala en poblaciones. Desde el año 2010, él es docente del Centro Internacional de Formación del programa del NET de la OIT, CIF y la ONU en Turín, Italia. Él fue promotor para Colombia de la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes de UNISDR entre 2013 y 2016. También ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en evaluación de indicadores de resiliencia y capacitador del Instituto Global de Educación y Formación, GETI, de UNISDR en Corea, también en elaboración de planes en reducción de riesgo de desastres en gobiernos locales y el sector privado. Ha sido coautor de libros como Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia, en 2013, y en Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI, esto fue en 2017, además de Negocios Resilientes, el reto de los líderes empresariales que se atreven a cambiar y dar el salto. Esto fue en 2019. Así que le damos la más cordial bienvenida a Henry Peralta, quien pues nos acompaña el día de hoy con esta importante conferencia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este espacio que espero sea un espacio para compartir experiencias sobre lo que significa eso de la resiliencia empresarial y la continuidad de los negocios. Quiero agradecer a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre por invitarme a ser parte de este webinar. Igualmente a EDE Costa Rica, a fundarse en Honduras, a reintegrarse, y a toda la red de Arise de las Américas y el Caribe, a todos los amigos que hoy se están conectando a través de este medio para
hablar un poco de lo que significa eso de la resiliencia empresarial y cómo hoy se hace más vigente que nunca en un escenario de grandes cambios para la humanidad. En ese orden de ideas, quiero que ojalá al final ustedes se puedan llevar lo mejor de este webinar. No hay recetas, hay simplemente unos lineamientos, yo considero básicos para afrontar de manera inteligente esta problemática que por primera vez nos impacta en conjunto a toda la humanidad de manera única, y que es también la oportunidad precisamente para empezar a proponer desde la resiliencia, esa palabra difícil de pronunciar que se ha puesto de moda, como esa palabra poderosa que puede ayudar a transformar realidades, debido a que ese concepto desde una perspectiva de comunicación, uno podría decir que es una palabra más asertiva, más propositiva que el mismo concepto de vulnerabilidad, riesgo y amenaza, que naturalmente ha sido lo que históricamente hemos concebido, hemos intentado enseñar, pero yo creo que llegó la hora a partir del concepto de resiliencia, desde un enfoque mucho más positivo, desde las capacidades, entender la resiliencia como las capacidades que tiene un ser humano, una sociedad, una empresa para afrontar, resistir las adversidades, pues nos puede permitir entonces entender aquello que muy probablemente poco hemos comprendido acerca de lo que es el riesgo. Entonces, desde esta aproximación, desde la resiliencia, valga la redundancia, vamos a intentar colocar sobre la mesa algunos elementos que nos van a permitir tejer esa comprensión que debe tener el sector empresarial hoy para enfrentar esa gran crisis que pone de manifiesto y nos da una gran oportunidad, como le decía Nahuel, para reinventarnos, que es un poco lo que vamos a intentar mostrar aquí. Ya Nahuel mostró un escenario, un contexto, digamos, de la región, de los impactos que se han generado, no solamente a raíz de esta pandemia, sino también, o de lo que puede generar, sino también de lo que normalmente ocurre en la cotidianidad, que es a todos los fenómenos que estamos expuestos y todos esos riesgos subyacentes que hacen parte de la dinámica propia de la América Latina y el Caribe. Esa América Latina y el Caribe compleja, con muchos problemas, pero también con muchas oportunidades por resolver. Entonces, voy a referirme un poco entonces a esa radiografía de esta pandemia en los negocios, cómo nos ha impactado, para tener un contexto general sobre el cual entonces vamos a plantear cuáles deberían ser, qué rutas deberíamos tomar precisamente para avanzar y enfrentar y construir resiliencia empresarial. Existen, digamos que se han identificado alrededor de unas 5 causas, ¿no? Que uno podría decir que tienen que ver con el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Dentro de esas, perdón. Dentro de esas causas, pues ha sido la disminución de la actividad económica de los principales socioeconómicos, especialmente de China, ¿sí? Hemos visto cómo se ha visto bloqueado, se ha visto muy afectado en las economías de los países, y que pues ya veníamos en una crisis económica fiscal, e imagínense entonces cuando llega esta pandemia, pues obviamente nos afecta, y con ese gran socio China, que de alguna forma nos proveía de muchos productos y que hoy, digamos, no se puede hacer, y finalmente esto genera un gran impacto a nivel de la economía. La caída de precios de los productos básicos también, en términos de la competencia y de lo que esto, digamos, ha generado, la caída, por ejemplo, del petróleo, generando una alza en el dólar,
y un crecimiento, digamos, insospechado de las necesidades y los endeudamientos de los países y de los estados precisamente para hacerle frente a esta crisis que es global, pero que tiene un amplio espectro diferenciador, porque a pesar de que el riesgo se ha materializado en este gran desastre de pandemia que ha develado las grandes vulnerabilidades que históricamente hemos tenido, también lo que está demostrando esto es que, infortunadamente, nuestros países y los modelos de desarrollo que se han venido promulgando durante muchas épocas, pues empiezan como verse un poco impactados, y también se colocan sobre la mesa para mirar si ese modelo de desarrollo no finalmente nos permite garantizar esa sostenibilidad que tanto estamos buscando. Uno de los impactos más grandes que se ha visto, pues, es en la interrupción de las cadenas de valor mundiales y regionales, ¿sí? Como ustedes saben, somos un mundo global, un mundo interconectado. Anteriormente, cuando uno se encontraba con alguien y hablaba sobre ese encuentro, normalmente uno decía, qué tan interesante es el mundo es un pañuelo. Hoy el mundo, uno puede decir que el mundo es un teléfono inteligente, porque estamos tan interconectados que en tiempo real podemos saber qué es lo que pasa en el otro lado del mundo. Y lo que está pasando es que esas ondas expansivas del coronavirus generado en China, pues hoy, meses después, se ha venido golpeando de manera intensa las economías, y específicamente las cadenas de suministro de valor, que muy probablemente no estaban preparadas para este tipo de eventos globales. Normalmente se está preparado para enfrentar la ocurrencia de eventos que afectan de manera parcial un territorio, pero resulta que este nos está impactando de manera global a todos, y de esa forma diferenciada, pues unos países han sabido sortear un poco más esta situación, y otros, digamos, que se encuentran en una crisis mayor. Uno de los elementos que se han más golpeado es el servicio turístico, los servicios turísticos, ¿sí? Y que afectan principalmente al Caribe específicamente, porque como sabemos el Caribe vive del turismo específicamente, y pues este es un gran reto también que se debe tener en cuenta como un contexto de dónde han sido los mayores impactos, precisamente para poder lograr en esta nueva realidad que está generando esta pandemia la manera entonces de intervenir de manera inteligente, precisamente para reactivar algunos sectores altamente golpeados, o por qué no reinventarse o hacer una reingeniería precisamente de lo que deberían ser a futuro los nuevos negocios del futuro. Porque esta pandemia lo que finalmente está demostrando es que la normalidad a la cual estábamos acostumbrados, pues muy probablemente ya no va a poder ser. O sea, vamos a tener que construir una nueva normalidad, y ojalá esta sea la oportunidad precisamente para tratar de cerrar esas brechas históricas y esa deuda social, política y económica con los territorios en relación con el mal desarrollo de los mismos y la generación de los riesgos. Esta sea una buena oportunidad precisamente que nos está dando la vida para poder establecer ese tipo de interacciones y mejorar de forma armónica la relación sociedad y sociedad-naturaleza, porque al final ese ha sido el principio o el principal causante de esa mala relación de que hoy tengamos y estamos sufriendo en conjunto, en comunidad, estos grandes efectos en todos los sectores, y específicamente el sector empresarial, que, como decía Nahuel, y el sector privado, digamos, es el encargado digamos, del desarrollo en general de los países, específicamente de los que generan más empleo. Las pequeñas y medianas empresas, más del 99%, digamos que son pymes, y más del 40%, 45%, pues, como también decía Nahuel, generan la empleabilidad de todos. Entonces, aquí tenemos un gran talón de Aquiles que finalmente este contexto global nos está demostrando, y que de alguna manera tenemos que ser ágiles e innovadores y creativos para hacerle frente a esta crisis. De la misma manera, el aumento de la aversión al riesgo, el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales y la salida de capitales de la región, que han sido totalmente golpeados, pues llevan a una devaluación de la moneda. Fundamentalmente estamos
podemos pasar, si no desarrollamos ágilmente estrategias adecuadas de reducción de riesgo y de intervención, tanto correctiva como reactiva, de protección financiera, pues podemos pasar de una, digamos, de una recesión económica a una depresión, que es algo que no sería lo ideal llegar, ¿sí? Porque eso pues nos sumiría obviamente en una crisis mayor. Sin embargo, toda esta problemática, como bien lo estamos planteando aquí, es una gran oportunidad para repensarnos la forma en cómo hacemos nuestros negocios de una perspectiva positiva desde la resiliencia. Por eso quiero tomarlo desde esa perspectiva. Entonces, actualmente existe una lucha entre lo que es la gestión de cómo las empresas gestionan normalmente las crisis, cómo se fortalecen antes de las crisis versus la incertidumbre del COVID-19. Porque lo que finalmente, la mayor certidumbre del COVID-19 es que llegó para quedarse, ¿sí? Llegó para quedarse por mucho tiempo y la gran incertidumbre está ahí hasta cuándo vamos a tener que afrontar esto. Entonces, hay unos elementos que normalmente las empresas han desarrollado durante su vida productiva que finalmente se están viendo afectadas. Yo quiero mostrarle un poco también en ese contexto dónde estamos siendo mayormente golpeados para que sobre esa base podamos identificar qué capacidades son las que actualmente estamos, digamos, poniendo sobre la mesa para absorber el golpe de lo que está generando esto y cómo finalmente nos terminamos adaptando y cómo finalmente terminamos reinventándonos para recuperarnos y transformar la realidad que generó la crisis. Entonces vemos, por ejemplo, los stakeholders que pueden estar compuestos por múltiples actores. Aquí nombro algunos: los consumidores, los inversionistas, los analistas, el empleado, los estados con sus regulaciones financieras, económicas, fiscales, etcétera, y los medios de comunicación que dicen que es el tercer poder, el cuarto poder, que hacen presencia precisamente en esta dinámica del mundo global, del mundo productivo. Entonces, sobre eso, pues normalmente las empresas desarrollan o han venido desarrollando históricamente antes de esta pandemia. Muchas de las empresas han desarrollado, o sea, han crecido a partir precisamente de crear una buena reputación, un tema de confianza. Y aquí yo creo que parte de lo que implica la construcción de resiliencia hacia adelante, hacia el presente y hacia el futuro, es la construcción de confianza. Ahí está el secreto de una recuperación efectiva, ¿sí? Y eficiente. La generación de confianza a través de garantizar y generar una buena reputación. ¿Pero qué significa generar una buena reputación en un contexto social, político, económico, humanitario que se está generando, de salud pública, en este contexto de pandemia? Normalmente, pues obviamente los consumidores están enseñados a comprar, ¿sí? Y el que vende, pues finalmente ofrece un producto adecuado que genera una buena reputación para quien vende. El inversionista y analista pues está interesado en invertir y tener un buen rating, ¿cierto? Tener un buen porcentaje, tener una buena inversión, una buena tasa de retorno. Los empleados pues obviamente necesitan de su labor precisamente y para la buena reputación pues los empleados, los colaboradores, los socios, los que hacen parte del negocio, normalmente tienen compromiso, tienen fidelidad con la empresa, etcétera. Y los reguladores, pues normalmente frente a esa buena reputación que se permite ir construyendo, lo que ocurre es que pues hay una relación favorable y de buena opinión por parte del ente regulador que regula, por ejemplo, el Estado o las agremiaciones sectoriales de los diferentes campos de trabajo de un territorio, pues finalmente hacen que haya una buena reputación. Y los medios de comunicación, pues finalmente, en la medida en que tengan un conocimiento de cómo se actúa y cómo se genera digamos, una buena oferta y demanda y venta y de generación de confianza a los clientes, pues obviamente vamos a tener como base un conocimiento que nos va a garantizar por parte de los medios de comunicación pues una muy buena reputación. Pero resulta que ocurre el COVID, ¿sí? Y hay una incertidumbre gigante, como les decía, sabemos cuándo empezó, en dónde empezó,
pero muy probablemente no sabemos cuándo va a terminar. Y lo que sí es mayor certeza es que el COVID llegó para quedarse por mucho tiempo. Entonces esa incertidumbre genera que esto que veníamos haciendo en la normalidad, ¿sí? En la normalidad, pues empieza a afectar y empieza de manera interesante, entonces impactar los negocios. Entonces, si el consumidor estaba enseñado a comprar cuando el vendedor le genera una buena reputación a través de un buen producto, pues finalmente el consumidor ya no va a poder comprar porque hay una disminución, un descenso de los ingresos, ¿sí? De los ingresos de las personas porque ya no pueden ir a laborar, porque se han bloqueado las fábricas, por una serie de cosas, ¿cierto? El inversionista, pues obviamente va a tener mayores costes de capital y descenso del valor. Desde el punto de vista del empleado, pues no vamos a tener la misma productividad que teníamos antes, porque muy probablemente es posible que vamos a tener algunas personas enfermas, otras por el tema del aislamiento social, pues vamos a tener unos haciendo teletrabajo, vamos a tener que redistribuir las labores y los procesos, identificar productos y servicios claves y esenciales para que nuestro negocio no desaparezca, y entonces obviamente puede generar la menor productividad. Y obviamente los reguladores como el Estado, pues hay una presión fiscal y trabas precisamente a todo lo que puede ser en términos de regulación y en términos de leyes, decretos, que finalmente terminan afectando al sector empresarial. Y obviamente los medios de comunicación, normalmente lo que pasa es que hay una información negativa hacia los stakeholders, porque todo lo que está pasando finalmente pues permea a la sociedad misma, que son los compradores, que somos los consumidores, y finalmente esto es como a lo que actualmente estamos expuestos en ese contexto complejo de pandemia. Y ese complejo contexto de pandemia implica entonces que estamos en una crisis que debemos resolver. Entonces, ¿cómo han sido los cambios de comportamiento en los hábitos de consumo? O sea, todo eso que tenemos que ver en el contexto, ¿qué cambios finalmente han generado en el comportamiento digamos, del consumo? Entonces, vemos cómo todo va en descenso. Inicialmente estamos en caída, ¿sí? Si antes del COVID estábamos intentando que nuestras empresas fueran prósperas, que nuestras empresas fueran sostenibles, que nuestras empresas fueran resilientes algunas, ¿sí? Que estuvieran protegidas, que tuvieran buena seguridad, que tuvieran practicar la responsabilidad social empresarial, etcétera. Llega el COVID y nos permite, digamos, como un semáforo, nos pone un rojo y hace que detengamos un poco la manera en cómo veníamos trabajando, ¿sí? En esa normalidad, ¿sí? Estamos en rojo y empieza una decaída de manera vertiginosa de todo, la economía, de las relaciones humanas, de las relaciones comerciales, de todo, ¿cierto? Este 2020 de alguna forma nos deja esa caída, y todo esto finalmente termina generando unos impactos en el comportamiento de hábitos de consumo que tenemos que empezar a leer precisamente para poder empezar a definir cuáles serían las soluciones más efectivas y en qué finalmente nos debemos entonces concentrar para poder reducir, digamos, el riesgo y poder ser competitivos adelante. Entonces, emociones negativas en los consumidores, compradores. Obviamente esto genera reducción de compras porque ya no hay sitios para el ocio, no hay formas de desplazarse, ¿cierto? Ya cambia un poco la dinámica cultural de vida que estamos enseñados digamos, a interactuar. Descenso considerable de las personas en lugares concurridos, ¿sí? Ya esto genera un impacto bastante importante de negocios que están amarrados o que están conectados con canales de suministro bastante amplios, ¿sí? Y esto obviamente pues deja de manera muy mal parada a las personas que viven de esto. Cesación de compras de productos online de países más afectados por el COVID. Entonces, si antes importábamos de China, perdón, pues ya no traemos nuestras importaciones porque tenemos miedo a que esos productos vengan contaminados, y eso empieza a generar una serie de cosas en cadena, como les digo, unas ondas expansivas que vienen desde Japón desde hace varios meses, desde el inicio de la pandemia, que finalmente hoy están llegando con mucha fuerza, así como lo hace un tsunami.
Reducción de viajes de transporte público también, pues por el mismo tema de que la gente por primera vez está encerrada, tratando de escondida, cuidándose para no contagiarse, precisamente porque los estados han definido que esa es una manera muy inteligente de poder reducir y generar digamos, un descenso de la curva de contagios. Y también se ha visto, y lo hemos visto en todas nuestras ciudades, en nuestros países, desde los países más ricos hasta los países más pobres, el acaparamiento de alimentos ante posibles desabastecimientos, ¿no? Entonces, todo esto genera un cambio de hábitos de consumo que tenemos que tener muy claro en el escenario para la toma de decisiones y para la planificación de la recuperación en crisis y la construcción de planes de resiliencia para que nos permita entonces establecer los puntos hacia dónde vamos a generar la continuidad del negocio. También esto nos plantea unos riesgos estratégicos y operacionales, ¿sí? Unos riesgos estratégicos y operacionales bastante importantes, como por ejemplo el retraso e interrupción del suministro de materias primas, ¿sí? Por lo que decíamos ahora, no hay materias primas o se retrasan las materias primas porque debido a las regulaciones de los países, pues entonces la movilidad está muy reducida, está segmentada a un grupo específico de empresas, de actividades que finalmente hacen que o se retrasen o se interrumpan las cadenas, el suministro de materias primas, con las cuales entonces nosotros avanzamos. También el cambio de la demanda de los clientes, pues obviamente los clientes están más enfocados ya más a temas de salud, de comprar productos relacionados con la salud, con la vida, con la alimentación y con la seguridad, ¿sí? Básicos, productos básicos, y entonces eso desplaza otros mercados, ¿sí? Que normalmente estábamos acostumbrados en la normalidad del pasado, ¿sí? Porque no la normalidad del pasado, y eso hace que finalmente haya un cambio de la demanda de los clientes. También incremento de costos de producción, porque no hay materias primas suficientes, porque todo esto, digamos, empieza a afectar de manera como un dominó, ¿sí? Como el efecto mariposa hacia adelante, que hace que los productos sean muy caros, y entonces eso empieza a afectar la economía del país, empieza a afectar el bolsillo, empieza a generar una recesión bastante alta, insuficiente mano de obra, porque muchas de las personas pueden entonces o caer en temas relacionados con despidos, debido a que las empresas normalmente, muchas de ellas trabajan de manera unas de manera, yo diría, oficial, otros no, a través de contrataciones temporales y eso, y entonces también empieza a generarse una insuficiente mano de obra para desarrollar los procesos. Retraso en las entregas de los productos por reducción logística también, la logística se reduce y entonces no llegan los productos, no se presta un servicio adecuado, pero también entonces hay deficiencias también en la protección de la salud y la seguridad de los empleados, ¿sí? Hemos visto cómo en América Latina se empieza a develar todas esas deficiencias en temas relacionados con la seguridad en el trabajo, que develan que en condiciones de normalidad, imagínense, hay deficiencias precisamente en la protección y salud y seguridad de los trabajadores. Imagínense ahora entonces en un escenario de pandemia, cuando de alguna forma tiene que ser mucho más riguroso este tema. Esto de alguna forma se convierte finalmente en una oportunidad para todos. Perdón. Igualmente, pues vemos cómo ya a nivel de importaciones y exportaciones, pues los países, pues se dificulta la importación y la exportación debido a que las cadenas de suministro están afectadas, y también de los cierres de las fronteras aéreas, marítimas, terrestres, que hace que finalmente se dificulte la importación y la exportación, y esto finalmente termina afectando la economía y las relaciones comerciales de un país. Entonces, ya viendo estos antecedentes, vamos a ver cuáles son las premisas de partida que el sector empresarial debería
empezar a tener en cuenta. Aquí vamos a tratar de, hay muchas estrategias que se han planteado de diferentes organizaciones, diferentes autores, de empresas que de alguna forma están preocupados, de gobiernos preocupados por tratar de salir de esta crisis lo mejor posible. Entonces, vamos a plantear algunas. Una premisa de partida del cual nosotros tenemos que estar convencidos, ¿sí? O sea, no podemos seguir negando que esto existe, no podemos seguir diciendo que esto es una pesadilla y a qué hora me voy a despertar, ¿sí? A veces yo pienso eso y ojalá que esto sea una pesadilla, a qué hora me voy a despertar, porque todas las actividades cotidianas que normalmente hacíamos, pues ya no nos van a poder hacer de la misma forma que la hacíamos, porque ya ahora, de alguna manera, la seguridad de la vida, la salud, pues prima más sobre cualquier cosa. Entonces, y lo que tenemos que tener claro, la primera premisa de partida es que tenemos que tener una gran certeza, tenemos que ser conscientes de que esta pandemia, la certeza es que existe la pandemia, ¿sí? y se está moviendo por todo el lugar. Y la incertidumbre que tenemos es cuándo termina, o sea, no sabemos cuándo. Entonces, bajo ese escenario, tenemos que entonces planificar, pero tenemos que ser conscientes de que eso está pasando para tomar las mejores decisiones. La otra premisa es que vamos a tener presente que obviamente mientras nos adaptamos y absorbemos la crisis que se está ocurriendo, adaptarse no significa conformarse, ojo con eso, ¿sí? Cuando uno se adapta a una crisis no significa conformarse, pero cuando se adapta positivamente, significa mientras esto está pasando, yo tengo que ir pensando en otras acciones que me van a permitir salir de la crisis, ¿sí? Entonces, vemos que se van a prever mejores resultados económicos para el año en curso, eso ya está declarado, ¿sí? Nuestras ganancias a nivel empresarial pues, van a ser menores a las que esperábamos este año. De la misma forma, tenemos que considerar que nuestras cadenas logísticas ya están interrumpidas y muchas otras se van a interrumpir si no hacemos nada ahora en el proceso de recuperación, por lo menos para levantar las que consideremos que son estratégicas y claves. Y ahí viene algo importante que tiene que ver con la manera en cómo yo me relaciono con mi cliente, con mi proveedor, con mi socio, ¿cierto? Con mis empleados, con mis colaboradores, precisamente para poder identificar dónde está la fragilidad de mis cadenas de suministro, de prestación de productos y servicios, que me permitan entonces poder considerar hacia dónde debo priorizar las inversiones. Tenemos que reconocer que hay unos efectos y que van a seguir si esta pandemia continúa y no tiene, digamos, una disminución en términos de afectados, ¿cierto? Reconocer los impactos negativos que se están generando a raíz de la pérdida de empleo, ¿sí? De la misma manera, tenemos una premisa de partida para poder pensar un poco, es que tenemos que vencer la que hay ingresos mensuales regulares, o sea, los ingresos que se están generando para muchos son mínimos, ¿sí? Unos pueden decir que son de sobrevivencia, la sobrevivencia mínima, pero eso es importante, ¿sí? Que, digamos, desde el punto de vista económico no estamos tan bien, pero eso puede ser una oportunidad para que nos permita encontrar opciones hacia adelante. La afectación de ventas por miedo y preocupación en gran parte de la población, obviamente se están afectando, se van a seguir afectadas hasta que no hayan digamos, unas nuevas noticias acerca de cómo va, por ejemplo, el tema de la vacuna, si ya la encontraron, si ya la probaron, si hay tratamiento o no hay tratamiento, si este tratamiento sirve o no sirve. Entonces vamos a continuar viendo afectada nuestras ventas por miedo y preocupación de gran parte de la población por la incertidumbre que inicialmente planteamos. Desconfianza, ¿sí? Que se va a generar y que se está generando por parte de los stakeholders, que impacta la reputación, y ahí es un elemento fundamental que es lo que tenemos que empezar a trabajar, la confianza en la inversión, la confianza en la entrega del producto. Por eso tenemos que ser honestos en el sentido de poder determinar en nuestra empresa cuáles son los productos, servicios que realmente nosotros podemos ofertar o que podemos ofrecer de los que ya teníamos y muy probablemente de nuevos que puedan surgir como un nuevo mercado de esta pandemia, porque muy probablemente hay unos hábitos de consumo, como los mostraba ahora, están asociados a otra forma, digamos, de relacionarse en la vida. Entonces, estos elementos nos están, nos están permitiendo también ver que los cambios
de la forma de consumir, de la forma de vender, de la forma de hacer intercambio de productos por servicios a través del uso del dinero. Ya vamos a más el tema de las transacciones financieras, pues se va a ver, ¿sí? Grandes cambios en la forma de consumir, ya lo estamos viendo y ha sido de una manera en crisis alternativa precisamente para garantizar el abastecimiento, por lo menos de alimento a la población, ¿cierto? Y también de garantizar un aislamiento, digamos, social para evitar de que gran parte de nuestra población esté expuesta, porque lo que hay que tener claro es que el virus se está moviendo. A diferencia de un terremoto que uno sabe muy probablemente en qué área va a ocurrir, ¿sí? Y más o menos dependiendo de dónde están las fallas geológicas y dónde están los volcanes, bueno, dónde ocurrió históricamente, el tema del COVID es que la amenaza es móvil, se está moviendo por todo lugar. Entonces, en la medida que podamos concentrar y podamos determinar dónde está realmente la amenaza y la dejemos quieta para que no se mueva, que eso es a través de lo que hemos hecho o lo que los países están desarrollando en términos de la disminución de la movilidad de las personas, pues va a ser más manejable. Entonces, estas formas de formas de vender, de llevar el producto, pues son consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder resurgir de la crisis. Y lo otro es que los impactos sociales podrían ser irreversibles, o sea, ya estamos deformados. La crisis nos está dejando unos grandes aprendizajes, pero también unos grandes retos, ¿sí? Y desde el punto de vista mental, muchos están afectados, ¿sí? Y ahí hay que trabajar fuertemente en el tema, digamos, tanto del tema mental, pero también del impacto social que eso está generando y que está develando una ausencia del desarrollo histórico en los territorios. Y eso se ve, por ejemplo, en la América Latina, cuando vemos en el tema de la salubridad pública, cuando nuestros hospitales no cuentan ni con los mínimos elementos de bioseguridad para los médicos y para las enfermeras que están en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. Entonces, esto está generando impactos sociales. Esta es la realidad que tenemos que enfrentar. Estas son las consideraciones, pero aquí también están los grandes retos, que son los que finalmente vamos a intentar explicar cómo entonces tomamos esto y convertimos y definimos unos nuevos hábitos. ¿Qué hábitos entonces tenemos que adoptar ahora para empezar a construir ese camino hacia la resiliencia en crisis? Porque estamos construyendo la resiliencia en crisis, ¿sí? Nos estamos intentando recuperar, pero para que esa recuperación sea efectiva y eficiente y al final podamos lograr una transformación, porque si la recuperación de esta crisis no transforma la manera en que hacemos negocios, no transforma la manera en cómo nos relacionamos con el territorio, no transforma los modelos económicos actuales, finalmente vamos a llegar a la normalidad que generó la crisis. Y obviamente esto está teniendo impactos en el modelo económico global y las nuevas formas de hacer negocio, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de la realidad precisamente para, sobre este contexto, de esas consideraciones básicas para enfrentar la crisis, poder entonces empezar a generar algunos hábitos que nos pueden ayudar a cambiar esto. Entonces, ¿estamos enfrentados a una nueva realidad? La pregunta. Claro que sí, estamos enfrentados a una nueva realidad. La normalidad a la cual estábamos acostumbrados se quedó en el pasado. Hoy estamos en otra era donde se pone a prueba precisamente la humanidad de los humanos, pero también la solidaridad que tenemos que hacer para que esto se pueda desarrollar. Sector público, sector privado, comunidades, empresas, gremios, ¿sí? Todos, de alguna forma, somos parte de la solución. Entonces, ¿cuáles son los hábitos empresariales para fortalecer la resiliencia? Voy a mostrar algunos y voy a hacer hincapié en algunos puntos claves que van a soportar esos hábitos. O sea, los hábitos están en función de esa lectura juiciosa que debemos hacer de la realidad que les he presentado, de manera muy general. Habrán otros datos, habrán otras cifras, pero que he presentado anteriormente en los puntos anteriores ha sido una síntesis de, digamos, de lo que se puede leer actualmente y que muy probablemente ustedes también han leído, ¿sí? Y han vivido, más que leído, han vivido en carne propia. Y es la oportunidad precisamente de cómo analizamos, cómo tomar esos datos, esa información, esas vivencias, esas experiencias, para entonces generar unos nuevos hábitos empresariales que nos permitan fortalecer la resiliencia. Y frente a eso, entonces, lo primero que debemos hacer, el primer hábito que debemos empezar a darle valor, que es lo que normalmente, fíjense que tuvo que pasar una pandemia para hacernos caer en cuenta que las personas es lo importante,
Por eso el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre está centrado en las personas. Entonces el marco de Sendai, es un gran referente que nos permite entonces construir la resiliencia a partir de esas 4 prioridades que presentó Nahuel. Conocer el riesgo de desastre, ¿sí? Fortalecer la gobernanza del riesgo, invertir en reducción del riesgo para resiliencia y prepararse para afrontar y reconstruir mejor. Digamos, pero todo eso debe estar centrado en las personas porque somos las personas las que tomamos las decisiones, las que hacemos parte de las organizaciones, las que representamos cuando somos elegidos en diversos niveles, ya sea de país, localidad, etcétera. Y entonces esto tiene que estar centrado en las personas. El primer hábito es recordar que las personas somos el centro de la solución. Entonces, las personas son el recurso más importante que debemos valorar dentro de este proceso inicial de recuperación y debe ser parte del hábito. La valoración del ser humano como persona, con sus cualidades, con sus defectos, con sus debilidades, pero también con algo muy importante, con sus capacidades. Y ahí aparece la resiliencia individual como un elemento que va a ayudar a construir la resiliencia colectiva. Yo no puedo hablar de una empresa resiliente, un territorio resiliente, si las personas que hacen parte de este territorio, de esta organización, esta empresa son resilientes. Y la resiliencia empieza precisamente en lo individual y se fortalece en lo colectivo. El otro punto está relacionado con que tenemos entonces para proteger la salud de los empleados, pues nos está tocando migrar hacia esas nuevas tecnologías que muy probablemente para muchos eran desconocidas, y que muy probablemente no estaban al alcance y resulta que ahora nos estamos comunicando más por estos medios que antes en la historia. Entonces, es a través, por ejemplo, del teletrabajo, a través de las opciones de aislamiento, pero el aislamiento inteligente que nos permita entonces seguir produciendo, ¿sí? Parte del grupo empresarial puede estar en casa, la flexibilidad laboral, etcétera, que nos va a permitir proteger lo más importante que es el ser humano. De la misma manera, es necesario proteger la salud mental de los empleados, porque no crean que eso está afectando el encierro, está afectando a muchas personas, ¿no? Y eso finalmente termina afectando la productividad de la empresa si esa persona no tiene, y ahí digamos, se hacen importantes los psicólogos, ¿sí? Los sociólogos para entender, digamos, las ciencias sociales aparecen aquí como un elemento fundamental para ayudar a resolver y a dar línea de muchos de los problemas que se están generando. Protocolos que garanticen a los empleados sanos, antes de volver a laborar, importante. Estamos expuestos a la pandemia, estamos con una gran exposición y tenemos que garantizar que si vamos a retornar de manera paulatina a las labores y que muy probablemente al final no vamos a poder ser lo mismo, garantizar que esos empleados que llega nuevamente y se reincorpora a la empresa sea una persona que esté realmente sana para que no genere afectaciones a otros. El segundo punto que tiene que ver, que es fundamento de los hábitos, al final vamos a ver un ejemplo de hábitos concretos, establezca una estrategia para la gestión de las crisis, fundamental. Hoy ya estamos conteniendo, hemos venido conteniendo la crisis, ahora tenemos entonces que avanzar en la estrategia para gestionar la crisis, para gestionar la recuperación. Y frente a esto, lo que tenemos que hacer es organizar un comité de recuperación. Ya, hay que organizar el comité ya. No hay que esperar a que nos digan los científicos que es que el coronavirus ya encontramos la vacuna, que eso muy probablemente, ojalá, y sería magnífico que apareciera mañana. Pero mientras ellos están investigando, están en su labor, mientras los organismos de respuesta, mientras la salud pública, los empleados de la pública están al frente allá de la batalla contra esta enfermedad, nosotros ya debemos estar pensando el proceso de recuperación que beneficie a todos los actores. Y en ese ejercicio tiene que usted identificar y definir roles claros para la toma de decisiones en función de un conocimiento oficial, un conocimiento adecuado, y que finalmente nos permita lograr un plan de recuperación. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre tiene una herramienta que presentamos el día de ayer, ya está en español, está en la página de la Oficina de Naciones Unidas, una herramienta para lograr su plan de resiliencia, ¿sí? Será interesante que todos pudieran consultar esta herramienta porque son 10 pasos sencillos, básicos, que permiten ya construir un plan básico para empezar a generar ese proceso de resiliencia en la fase de recuperación. Establezca escenarios de riesgo por el COVID-19. Aquí es importante porque el marco esto lo conecta con el marco Sendai. El marco de Sendai dice comprender el riesgo de desastre.
Si nosotros no comprendemos cuál es el escenario actual y futuro frente al cual nos estamos enfrentando, ¿sí? Pues difícilmente vamos a poder hacer una adecuada planificación para responder y para recuperarnos. Entonces, es interesante y es necesario poder establecer escenarios, ¿sí? El señor Dupont, ¿sí? De la empresa Dupont, define, y les quiero traer referencia porque me parece que es muy claro, define que una empresa, para poder planificar la respuesta y la recuperación, ¿sí? Y obviamente de ahí en adelante la planificación de la gestión del riesgo frente a posibles pandemias a futuro, ¿sí? Al futuro, o sea, para reducir el riesgo existente y reducir el riesgo futuro, es que usted debe definir como mínimo 3 escenarios. Entonces él lo plantea para su empresa, escenarios como estos. Escenario 1. Entonces piense y defina, por ejemplo, qué pasa en un plazo entre 1 y 2 meses de circulación de virus y un impacto financiero a corto plazo en la empresa. ¿Sí? Aquí está la síntesis de un escenario. El escenario 1 es un escenario, digamos, optimista, ¿sí? De 1 a 2 meses, que me va a permitir entonces a mí definir, tomar unas acciones desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de regulaciones, desde el punto de vista de aislamiento, etc. Escenario 2. ¿Qué pasa si tenemos un escenario intermedio? Un escenario de más de 2 meses de impacto del virus y una ralentización de la economía global. Entonces, eso ya es otro cantar, porque me está colocando sobre un escenario diferente. Y es sobre los escenarios que se planifica la gestión del riesgo de desastre. No es sobre otra cosa. ¿Sí? Entonces nos debemos dar la pela precisamente para poder lograr, a través de esos escenarios, establecer cuáles son las medidas más precisas y poder definir cuál es el escenario sobre el cual voy a planificar. Dupont al final plantea un escenario 3. Entonces dice, una pandemia de mayor alcance y una recesión global sostenida. Sobre estos escenarios, y puedo yo construir más escenarios, yo tendría entonces que replantear o plantear mis planes de recuperación, mi plan de respuesta primero, que ya estamos en ese tema de respuesta, pero también los planes de recuperación a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Es sobre escenarios de riesgo. Entonces, la propuesta es construyamos conocimiento, comprendamos el escenario y sobre eso entonces, identificando las capacidades de la empresa, pero identificando las capacidades internas y las posibles capacidades externas que muy probablemente vamos a necesitar para poder conjuntamente con los organismos estatales o los gremios poder establecer nuestros planes de respuesta y recuperación, pues nos permiten entonces trabajar sobre un escenario que nos va a permitir poder ser realistas con nuestro negocio, ya sea para que, digamos, es posible repotenciarlo, es posible que salgamos de esta crisis o realmente nos tocó reinventarnos. Entonces, ¿cómo deben ser los resultados de la evaluación de riesgo? ¿Qué elementos plantea Dupont frente a eso? Primero, diferenciar evaluaciones en la fase de respuesta como el de recuperación. Son 2 tipos de evaluaciones de escenario. Una cosa es para la respuesta, ya porque el escenario está materializado en desastre. ¿Sí? Y otra cosa es para la recuperación, cuando el escenario, digamos, está más que atención de desastre, es la reducción del riesgo para recuperarnos hacia adelante. Entonces son 2 cosas diferentes. Las evaluaciones deben ser realistas y que den cuenta de la situación. Que den cuenta también de los impactos de la cadena de suministros y las implicaciones para el cliente. Conocer los impactos en los aspectos humanos, financieros, tecnológicos, operativos en cada escenario, ambientales, políticos, sociales. Es decir, tenemos que analizar el escenario no solamente desde lo físico, sino también desde todos los aspectos que de alguna forma impactan de manera positiva y negativa a la dimensión del desarrollo. Debe también centrarse en las operaciones críticas de su negocio, ¿sí? O sea, evaluar su cadena de suministro, ¿sí? Y lo que incluye en particular las personas, porque recuerden que los hábitos deben partir de que el centro es la persona como un elemento fundamental de la empresa, porque es la que permite generar riqueza. El otro elemento es, defina medidas de reducción de riesgo para el inicio de operaciones de la empresa frente al COVID. Usted ya entonces ya definió algunas acciones. Ahora entonces avancemos hacia cómo vamos a iniciar o cómo vamos a dar marcha hacia adelante en ese proceso de recuperación que he planificado, cómo va a ser ese paso a paso que voy a ir desarrollando para permitir que mi negocio empiece a reactivarse, porque muy probablemente muchos están
ya no están trabajando al 100, sino a un 20, un 30%, cómo yo de manera paulatina lo voy a ir reactivando y que esa reactivación sea una reactivación segura, ¿sí? Que me permita precisamente que mi negocio hacia futuro se recupere y sea sostenible. Lo primero, entonces, definamos planes de acción para la continuidad del negocio. Debemos entonces, reforzar las medidas de aislamiento físico y protocolos de bioseguridad de los empleados. Vea, nunca en la historia, normalmente cada una de las formas de los procesos que desarrollan las empresas tienen sus protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Pero ahora, frente a todo esto que está pasando y frente al escenario actual de pandemia, los temas de protocolos de seguridad se van a tener que trabajar, yo diría que casi en todos los campos de trabajo. Ya eso no es una opción, es que es una necesidad urgente precisamente para avanzar hacia esa recuperación que nosotros tanto queremos. El otro elemento es que debemos actualizar la documentación de políticas y procedimientos de la empresa con enfoque de gestión del riesgo. La política, los sistemas integrales de gestión del riesgo de la empresa sí lo tienen. Si no lo tienen, hay que construirlo y hay que incorporar este tipo de eventos como amenazas biológicas ya dentro del análisis de riesgo y dentro de las medidas de respuesta e intervención que debe tener la empresa. El otro elemento es que debemos revisar de manera detallada la seguridad de las instalaciones antes de los procesos del personal, antes del arranque de las operaciones. Y ahí es la oportunidad, digamos, para hacer limpieza, para hacer reorganización, para hacer desinfección, ¿sí? ¿Y cuáles son esos hábitos entonces que debemos consolidar? Bueno, voy a plantear algunos hábitos. Ustedes pueden muy probablemente identificar otros, pero yo voy a colocar estos que me parecen relevantes. ¿Cuáles son los hábitos entonces que las empresas deben desde ya empezar a adquirir y a fortalecer? Primero, nuevas formas de comunicarse con empleados, clientes y socios y proveedores. Ya lo estamos haciendo a través de los medios virtuales, de los medios digitales. Eso ya es un avance. Lo otro es, debemos mejorar las condiciones de salud y bienestar de los empleados reforzando protocolos de bioseguridad. Eso es un elemento, considero yo que es un hábito que ya tiene que ser parte de manera integral de todos los procesos que desarrolla la empresa. Ya esto no es ya no es si lo quiere hacer, hay que desarrollarlos completamente porque tenemos que cuidar a la gente. Y ahora más que estamos usando la tecnología, más que nunca, la conexión virtual, pues tenemos que fortalecer la protección de los datos de la información mediante la seguridad informática. Entonces, existen, si bien es cierto, estamos interviniendo en riesgo asociado a la pandemia, ahora vamos a intervenir otros que están asociados a los riesgos cibernéticos, porque vamos a estar más conectados y vamos a hacer uso más de las redes y más del tema digital, vamos a hacer movimientos financieros por lo digital, se va a masificar eso, ¿cierto? Entonces implica que además de que tenemos que atacar este riesgo, tenemos que empezar a identificar otros y atacarlos. Importante, desde ya, un hábito constante que normalmente no se hace, o normalmente las pequeñas y medianas empresas no lo hacen, es cómo fortalecen su cadena de suministro para dar redundancia a sus negocios. Usted tiene que identificar dónde se puede romper la cadena. Y usted en esa cadena, que puede ser parte de otra cadena de otro negocio, para generar confianza, usted tiene que evaluarse qué tan débil o qué fuerte es para garantizar la confianza en la otra cadena, para que usted así no pierda la reputación. Otro hábito que debemos empezar a fortalecer es fortalecer la gobernanza del riesgo para la resiliencia en los negocios. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas internas de las empresas, ¿sí? Y eso tiene que ver con los sistemas de gestión integral de las empresas de sostenibilidad y de riesgos, que nos permitan entonces incorporar estas nuevas temáticas como algo longitudinal y transversal dentro de la toma de decisiones de los negocios y así fortalecer la gobernanza del riesgo y mejorar la protección financiera de los negocios. Muy probablemente muy pocos pensaron en un seguro contra pandemias, por ejemplo. Eso, muy pocos, ¿sí? Los que lo hicieron estaban muy adelante. Ahora hay que mirar, y muy probablemente eso será un objeto de discusión de las aseguradoras en términos de protección financiera para ofrecer hacia adelante temas de protección financiera. Importantísimo, mantener actualizado el conocimiento del riesgo, comprender el riesgo al cual se está expuesto. No podemos volver a caer en lo que estamos ahora porque
de alguna forma, por la ausencia de comprensión del riesgo existente, pues ahora nos toca un poco más duro. Entonces, es la oportunidad como crear un hábito constante de mantener actualizado el conocimiento del riesgo y darle valor a eso, porque muy poco se invierte en la evaluación del riesgo. Estamos acostumbrados a hacer la matriz consecuencia-probabilidad para evaluar el riesgo, pero son matrices, digamos, que frente a estas situaciones se quedan cortas. Hay que empezar a pensar en otras metodologías y en otros insumos que le permitan fortalecer esas matrices que al finalmente uno las puede llenar con datos y que finalmente te pueden dar un resultado si el riesgo es alto, medio, bajo. Pero el insumo fundamental está precisamente en la construcción del escenario de riesgo y cuál es tu riesgo aceptable en términos de que estás dispuesto a perder si haces o no haces una determinada actividad. Entonces, debemos planificar con todo esto periódicamente la respuesta y la recuperación. Sí, algunas empresas le preguntan a uno, y bueno, ¿y cuándo evalúo mi plan de respuesta y recuperación? Pues en esta crisis tienes que evaluarlo dependiendo del tamaño de tu empresa y de tu organización. Pues las empresas pequeñas, por ejemplo, y medianas, las MIPYMES, pues tendrán que evaluarlo cada semana porque el escenario es tan cambiante y la incertidumbre es tan alta que hay que estar evaluando constantemente. Otros lo evalúan cada 15 días en crisis. Otros lo evalúan cada 6 meses, dependiendo, digamos, de su organización. Entonces, para finalizar, tenemos que asumir tenemos que asumir un liderazgo para fortalecer la resiliencia empresarial. Esto no funciona, ¿sí? Esto no funciona si nosotros no construimos y constituimos un verdadero liderazgo en la empresa, con líderes, con colaboradores, con socios que estén dispuestos a romper paradigmas, a desaprender, a ser creativos, a ser innovadores. Entonces yo les voy a mostrar 10 aspectos esenciales que nos van a permitir entonces caminar eso hacia allá. Recuerden, esto debe estar centrado en las personas y somos las personas las que transformamos el mundo. Entonces, lo primero, les voy a presentar acá 10 aspectos. 10 aspectos o cualidades del liderazgo en resiliencia empresarial. ¿Cuáles son esos 10 aspectos que finalmente tenemos que tener? Yo los voy a presentar en una tabla de manera muy general, pero vamos a ver cada uno de ellos y con eso terminamos. Entonces, lo primero es que en esta tabla que les voy a mostrar, si bien es cierto, aparecen unas cualidades, y ojalá cada uno de ustedes vaya revisando si tiene esas cualidades, tanto individualmente como a nivel organizacional. Y sobre esas cualidades, entonces uno dice, estas cualidades son las mínimas que un empresario, un emprendedor, una empresa, una organización deberían tener para abordar y enfrentar para poder construir resiliencia en crisis. Entonces, sobre esa base, entonces tenemos que crear hábitos, ¿sí? O sea, las cualidades tienen que crear hábitos y también vamos a mostrar entonces cómo esos hábitos se ponen en práctica en un conocimiento real. Entonces, la primera cualidad, y ahora vamos a ver los hábitos y las prácticas en las otras diapositivas, el autoconocimiento, fundamental, el primer elemento para poder construir resiliencia desde un liderazgo empresarial es el autoconocimiento del individuo, el autoconocimiento de la empresa, el autoconocimiento del entorno, el compromiso fundamental, compromiso con su empresa, con su empleo, compromiso con el entorno, compromiso con el otro, compromiso con el socio, ¿sí? Y eso tiene unos hábitos y tiene unos puestos en práctica. El respeto, el respeto es fundamental, hoy valga la redundancia, porque nos va a permitir articularnos de manera efectiva para hacerle frente a esta pandemia. La inclusión es otro elemento fundamental que tenemos que nosotros, digamos, construir y fomentar. La confianza, que yo considero que es el eslabón más importante de toda relación humana, ya sea una relación sociológica, ya sea una relación comercial, ya sea una relación sentimental, pero la confianza es el primer elemento y lo que yo siempre he hecho énfasis es que en la medida en que tenemos confianza en el otro, vamos a poder trabajar articulados para salir de esta crisis. La reciprocidad, ganar juntos, eso tiene que ver un poco con eso. La articulación, ahora vamos a ver cada uno de ellos. La flexibilidad que tienen que tener las empresas, que tienen que tener los empleadores, los empleados, los clientes, los socios. La creatividad. Hoy más que nunca tenemos que ser creativos porque esto que nos está generando un problema, estamos aprendiendo aquí. Muchos de nosotros estamos aprendiendo para poder enfrentar. Y finalmente la comunicación, porque lo que no se comunica
finalmente no existe. Entonces, si hablamos del autoconocimiento, pues tenemos que abordarlo desde el punto de vista de poder reunirnos con nuestros socios, con nuestros clientes, con nuestros empleados, para conocer la realidad de nuestra empresa y poder entonces estimar las debilidades y las capacidades y sobre eso entonces construir y definir cuáles son los escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3, sobre el cual vamos a planificar la respuesta y formar el programa de recuperación. Y eso implica una acción de conocimiento. Y entonces implica el hábito creado que esa cualidad genera es una reflexión interna. Usted tiene que reflexionar internamente, tanto individual como a nivel empresarial, para poder lograr establecer cuáles serían las rutas, cuáles son sus capacidades y habilidades para afrontar el problema. Y puesto en práctica, eso finalmente va a lograr que la empresa, que el individuo, que la organización, que sus clientes, cuando uno piensa y trata de hacer una reflexión interna para poder autoconocerse, debilidades y capacidades, eso no es malo. Eso es lo básico que uno tendría que desarrollar. Pues nos va a permitir una renovación física, mental y espiritual y hoy más que nunca la necesitamos en este encierro. La otra cualidad es el compromiso, fundamental. Hoy más que nunca, el compromiso deja de ser individual para convertirse en un compromiso colectivo. Si hablamos del sector empresarial, tenemos que evitar de que las cadenas de suministro se rompan, ¿sí? Entonces el compromiso es fundamental ahí para que entre todos podamos protegernos de manera eficiente y eficaz. Y eso implica un hábito creado. Tenemos que crear una proactividad. Yo sé que muchos de ustedes son proactivos. Estamos pensando constantemente en qué vamos a hacer. Nos estamos reuniendo. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué dependencia lo hace? ¿Qué jefe lo hace? Y entonces la proactividad es el hábito creado que nace de esa cualidad que tenemos que construir. Y finalmente, cuando esto se pone en práctica, somos proactivos y tenemos una relación de compromiso, pues es puesto en práctica es reciprocidad para sí, para el entorno. Y hoy lo estamos viendo. Estamos cuidando al cliente, nos estamos cuidando nosotros, estamos desarrollando diversos aspectos que nos permiten generar procesos de vida. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la siguiente cualidad es el respeto. Fundamental el respeto acá. El respeto es tan importante porque hoy estamos haciendo digamos, caso a la autoridad, ¿sí? La mayoría de nosotros estamos en nuestras viviendas, estamos haciendo las prácticas adecuadas en nuestros territorios y en nuestras empresas, y entonces el respeto empieza por sí mismo, proteger mi salud y proteger la de los otros. Y eso finalmente puede generar un hábito creado, que es la empatía. Tenemos que generar empatía en crisis. Es que si no nos podemos hacer al lado del compañero como antes lo hacíamos, no lo podemos hacer de mano, pues, hombre, pues no lo hagamos, porque finalmente está el respeto por mí, por mi salud, por mi vida, pero también está el respeto por el otro. Entonces eso genera un hábito creado que es la empatía, ¿sí? Y eso finalmente puesto en práctica, ¿qué genera? Un relacionamiento efectivo, que funcionen las cosas. No van a funcionar a la velocidad que funcionaban antes, pero tenemos un relacionamiento efectivo. Y además que nos estamos protegiendo. La cuarta cualidad es la inclusión, fundamental hoy en día. Tenemos que incluir dentro de nuestros planes de acción, de resiliencia, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros socios, a nuestros colaboradores, ¿sí? Hasta nuestra competencia, porque finalmente entre todos tenemos que ayudar a salir, entonces tenemos que ser inclusivos. Y el hábito creado es que tenemos que tener una mente abierta. O sea, aquí ya el que se ha cerrado, decimos aquí en Colombia que perdió el año. Puesto en práctica, abierto a la diferencia, abierto a las diversas formas de pensar, ¿sí? Es mejor pensar diferente porque nos va a permitir muy probablemente encontrar puntos en común y la diferencia finalmente ayuda a construir, digamos, unas soluciones mucho más robustas que si todos pensáramos igual. La quinta cualidad es la confianza y yo la planteé ahora. Si ustedes ven ahora, se intenta, los negocios intentan por tener condiciones de bioseguridad y uno lo ve y entonces uno le da confianza ir a comprar el pan, de ir a comprar la leche, de ir a un supermercado, porque uno siente desde la entrada que hay un respeto y se genera confianza entre el vendedor y el cliente, ¿cierto? Y esto finalmente, ¿qué hábito genera? Certidumbre. Hoy en un mundo con incertidumbre del COVID, de alguna manera tenemos unas pequeñas certidumbres que nos permiten saber que si compramos algo por internet, pues nos va a llegar el día que es, ¿sí? Y nos va a llegar adecuadamente. Y esto finalmente puesto en práctica, ¿qué es? Creer en los demás. Hoy nos tocó creer en los demás.
a veces somos incrédulos, a veces no nos aliamos con los otros, pero hoy para salir de la crisis toca aliarse con los otros, hasta con la competencia. La sexta cualidad es la reciprocidad, fundamental aquí. Hay que ayudarnos, porque el que da, recibe, dice el adagio popular. Tenemos que ayudarnos el uno al otro, precisamente para poder salir fortalecidos de esta crisis, ¿sí? Y entonces, ¿qué genera esa reciprocidad como hábito creado? Un beneficio mutuo, ¿sí? Así la crisis sea tan grave, pero si trabajamos conjuntamente vamos a fortalecernos y finalmente puesto en práctica, pues finalmente actuar en el gana-gana. De alguna forma es mejor irnos acompañados que irnos solos. La cualidad número 7 es la articulación. Hoy más que nunca ya hemos venido y lo estamos trabajando ahora con el tema de las redes, ¿no? De muchas redes, las redes sociales nos han permitido articularnos, conocer gente de otros países, etcétera. Y la articulación es fundamental para salir, cada uno desde su liderazgo natural, cada uno con sus capacidades, cada uno aporta desde lo que sabe, desde lo que puede, precisamente para la solución. Y el hábito creado es el trabajo en equipo, que es lo que normalmente tendríamos que hacer precisamente para enfrentar todo esto. Y lo puesto en práctica es el intercambio para la innovación. El trabajo en equipo nos permite intercambiar ideas para innovar, para crear nuevos negocios, para identificar y crear nuevos mercados. Y por qué no para reinventar nuestra empresa. La cualidad número 8 tiene que ver entonces con la flexibilidad, ¿sí? Hoy más que nunca necesitamos ser flexibles de todo punto de vista. Horarios laborales, la flexibilidad con los trabajadores, por ejemplo, que tienen enfermedades que ya, por ejemplo, como diabetes, que de alguna forma están más dispuestos a sufrir la enfermedad de manera más grave, ¿cierto? La flexibilidad laboral en el trabajo. Y todo esto finalmente nos permite generar un hábito creado que nos da la oportunidad de aprender y desaprender de esto que está pasando como pandemia, tanto en individual como empresa. Y estamos dispuestos a romper paradigmas. Nada está dicho. Rompamos los paradigmas, construyamos hacia adelante conjuntamente con los otros y de manera solidaria. La cualidad número 9 es fundamental, la creatividad, ¿sí? Diferenciarse, como decía un autor por allá, diferenciarse o morir. Aquí tenemos que ser lo más creativo. El ser humano es muy creativo precisamente para salir de la crisis. Y entonces eso finalmente genera un hábito creado que son nuevas formas de mirar. Yo los invito a que miremos de manera diferente. Quitémonos los lentes que tenemos actualmente y coloquemos unos lentes nuevos y bifocales para ver de lejos y para ver de cerca. Eso nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir tener un horizonte mucho más claro sobre lo que debemos hacer. Y algo que sí es clave es que tenemos que ponerlo en práctica a través de un pensamiento lateral, un pensamiento sistémico, un pensamiento no sesgado. Esta es la oportunidad que nos está dando esta pandemia. Terminar con esta diapositiva, la comunicación es fundamental. La comunicación, y hoy más en la crisis, lo que usted sabe le puede salvar la vida al otro. Construyamos la comunicación, interactuemos con el otro, ¿cierto? Comuniquemos cosas positivas, comuniquemos no falsas noticias, sino noticias verdaderas, soportados sobre aspectos mucho más claros y oficiales, y eso nos va a permitir algo que normalmente no hacemos, que es escuchar al otro, ¿sí? Para poder construir una comunicación asertiva, puesto en práctica esta cualidad que nos permita entonces resolver las grandes crisis. Entonces, con esto del liderazgo, me parece importante conectarlo, porque finalmente somos los seres humanos lo que vamos a hacer, vamos a cambiar los hábitos, teniendo en cuenta las premisas y los antecedentes de un mundo en riesgo. Muchas gracias. Excelente, Henry. La verdad que muy interesante tu conferencia, ha sido muy enriquecedora, sobre todo el rescatar la importancia de centrarnos en las personas, ¿verdad? Como tú decías, que somos el centro de la solución y que esto nos lleva de una resiliencia individual a la construcción de una resiliencia colectiva. Es muy interesante, muy importante y sobre todo pues llamar a la acción, ¿verdad? El comenzar a trabajar en esos planes de recuperación. Así que la verdad es que el liderazgo es fundamental, el liderazgo que se debe asumir desde la alta dirección y todas las áreas de las organizaciones, los equipos de trabajo, muy interesante. Así que de verdad, muchísimas gracias. Hay varios comentarios en el chat, pero vamos a dar paso rápidamente a las acciones desde lo que ha hecho AED y Fundarse en torno a esta crisis. Así que
vamos a ir luego al final dejando el espacio para comentar un poco, ya sea Henry o Anuel, ¿verdad? Las preguntas que tengan los participantes. Vamos a dar paso entonces a Elizabeth Venegas, quien es directora de la Dimensión Ambiental de AED, quien nos va a presentar las acciones desde Costa Rica, y luego Claudia Díaz, directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones en Fundarse para las Acciones en Honduras. Bienvenidas. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar participando el día de hoy en este webinar que organizamos desde la Red Integrarse. Y muchísimas gracias también a los dos expositores que nos hablaron acerca de esta situación y esta crisis que estamos pasando y cómo podemos ir poco a poco enfrentándola y llevando adelante pues nuestras empresas, nuestras organizaciones. Y les voy entonces en este momento a comentar rápidamente en los 5 minutos que tengo cuáles son las acciones que desde AED en Costa Rica hemos estado articulando con el sector empresarial ante la crisis del COVID-19. Esa filmina que ven ahí es un resumen de las diferentes acciones que hemos estado realizando. Si ven, empezamos desde un micrositio hasta ya empezar a trabajar con algunas otras actividades y proyectos un poco más grandes, más relacionados con una articulación privado-privado, público-privado, y algunas otras que ya tenemos o que estamos trabajando en conjunto con diferentes organizaciones. Entonces voy a pasar a la primera, donde esa primera, o cómo inició todo esto, fue con un micrositio de respuesta al COVID. Ahí cuando empezó todo esto, nuestras empresas socias empezaron a consultarnos cómo podían ayudar, cómo podían estar trabajando con las diferentes con las diferentes opciones que habían, y entonces se trabajó o se hizo una mesa de trabajo con o lo que se llamó respuesta empresarial ante el COVID. Entonces fue una mesa que se realizó el 16 de marzo, fue un llamado que se hizo de un viernes, se hizo la invitación un viernes a un lunes, y tuvimos en cuestión de esos días, tuvimos la participación, logramos que 69 personas de cerca de 40 empresas y organizaciones participaran en esa primera sesión o encuentro que organizamos ese 16 de marzo, donde se les expuso algunas opciones, cuál era el panorama que estaba en ese momento pasando el sector empresarial, cómo era que se veía el país ante esa situación en ese momento, y les dimos espacio, principalmente fue eso, a las empresas para que comunicaran y compartieran qué era lo que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, estaban supermercados, nos comentaban entonces cuáles eran las acciones que estaban tomando, estaban empresas de producción, nos decían cómo estaban trabajando con sus colaboradores, y así cada quien fue compartiendo. Entonces se dio un intercambio bastante importante, bastante rico, donde entonces los que ya estaban haciendo algo lograron ayudar a otros que todavía no sabían exactamente cómo ir trabajando con esto. Okay, entonces fue el primer esfuerzo, y fue entonces a través de esa mesa que está en la página de EAD, entonces también montamos lo que es el micrositio, que entonces tiene una serie de herramientas, de documentación, de buenas prácticas de las empresas, etcétera, y además todos los webinars y todas las grabaciones de los webinars que hemos estado realizando. Empezamos de una manera un poco más tímida con unos 2 webinars por semana. Y entonces poco a poco se nos fueron acercando realmente todas las diferentes entidades, universidades, empresas, organizaciones del Estado, que querían también tener un espacio para poder hablar de diferentes temas. Por ejemplo, uno que fue muy concurrido fue este primero que vemos acá, que tenía que ver con el seguro de riesgos de trabajo ante el COVID. Eso nos ayudó el Instituto Nacional de Seguros, y tuvimos 220 personas participando ese día. También con el Banco Nacional, con acciones para las pymes, también con el tema del Ministerio de Economía, tuvimos a la viceministra de Economía también hablando de medidas a nivel de las pymes. Y en este momento prácticamente estamos casi a 2 webinars por día.
desde las últimas más o menos 3 semanas, donde todas están quedando grabadas en nuestra página web, aedcr.com, y ahí pueden entonces tener acceso a cada una de ellas, y seguimos también programando para la siguiente semana. De hecho, estas que ven acá son las de esta semana acá, y que entonces los invito también a participar. El día de mañana tenemos una con el señor Dante Peche sobre conducta empresarial responsable en tiempos del COVID. Entonces ahí está también para que entren en la página o en nuestras páginas de redes sociales, y ahí está toda la información. También a partir de esto fuimos una de las 6 redes locales del World Business Council for Sustainable Development, de cual somos parte, que tuvieron una respuesta a un sitio ante la respuesta empresarial ante el COVID. En el último boletín de Arise, nos nombraron con las acciones que hemos estado trabajando. Agradecemos mucho también a Naciones Unidas, a la Oficina de Naciones Unidas, que nos ha estado apoyando muchísimo también con todo el tema de divulgación, incluso con este webinar del día de hoy. Otra iniciativa en la que nos estamos involucrados se llama Juntos Salimos, que es para masificar el diagnóstico proactivo. Se le llamó al final campaña de testing proactivo. Es una campaña que inició AmCham Costa Rica y que tuvo el apoyo de la Fundación Cruza y de AED. Entonces, esta era recolección de donaciones de diferentes organizaciones, empresas, etcétera, para apoyar a la Caja Costarricense del Seguro Social para lo que era la compra de máquinas para pruebas y los kits de aplicación. Teníamos una meta inicial de $750,000 y al final se lograron cerca de $1,200,000 y se logró duplicar la meta, y ya están todas las donaciones entregadas y listas para, para lo que fue destinado el dinero, y con la Caja Costarricense del Seguro Social ya está con eso. Otra de las iniciativas es una cruzada de solidaridad. Esto es una campaña que busca que unió a las cámaras empresariales, a muchas de las cámaras empresariales del país, para hacer una campaña de sensibilización sobre la importancia de ser solidarios y apoyar distintas causas en el marco de la enfermedad. Ahí utilizamos el hashtag de Saldremos Adelante Costa Rica, y entonces ahí es donde muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo en el país, apoyadas por el sector empresarial, entonces se están divulgando. Por ejemplo, esa que les comenté del testing proactivo, uno que se llama Barrios Hermanos, otro tipo de campañas como la de la primera dama con la Asociación Bancaria Costarricense, entre otras, está ahí. Esa es como se ve la página de Facebook de Saldremos Adelante Costa Rica, por si después gustan entonces buscarla. E incluso tenemos algunos clips que han estado saliendo también en televisión, que se han hecho desde la campaña, y que hemos tenido apoyo pues también de la principal televisora del país para poder pasar estos clips una vez por semana, que se están realizando también con el tema de concientización. Okay, no lo voy a pasar porque tengo el tiempo limitado. Esas son las diferentes cámaras que han estado participando también en este proceso. Y estamos participando en una iniciativa de alimentación que es de abastecimiento de alimentos para personas afectadas por la emergencia en alianza con el Estado. Esa es una que estamos llevando en este momento. ¿Qué es lo que sigue? Precisamente todo lo que escuchamos el día de hoy. Generar proyectos, acciones necesarias para arrancar de nuevo la economía y la actividad del país. Esto es el proyecto o el proceso que desde AED estamos empezando a motivar, a incentivar y a promover a través de las empresas, y cómo darle continuidad a los negocios. Ese es el paso que sigue. Muchísimas gracias. Esto era lo que les quería compartir desde AED. Ahí están también nuestras redes sociales. Desde ahí pueden ver toda la información en nuestra página web, donde pueden entonces ver la información, donde pueden ver otros webinars, donde pueden ver las grabaciones pasadas también por si les interesa. Y pues entonces le doy la palabra también a Claudia para que ella nos comente que desde Fundarse también están trabajando muchísimo en estos temas. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Inicialmente nosotros primero participamos, iniciamos entre todos los miembros del equipo a proponer a nuestras empresas miembros
una serie de acciones para enfrentar esta pandemia. Fue entre las primeras acciones que hicimos, haciendo precisamente varios de los ejemplos que mencionó Henry, ¿verdad? Formar su comité de crisis, tener un encargado de la comunicación para dar información veraz sobre toda la situación que se estaba dando a lo interno de la organización, de manera que la información que fluyera hacia sus partes interesadas y hacia los demás colaboradores de la organización fuera la idónea. También definir en ese comité de crisis qué eran los pasos que se iban a hacer en este proceso, durante todo el proceso de esta pandemia, desde el proceso de gestión de riesgo hasta el proceso de recuperación, como lo hemos ido haciendo. Y también enfatizar que la protección de las personas y de los colaboradores era una de las primeras acciones y de las prioritarias que debían de considerarse dentro de cualquier accionar de las organizaciones e inclusive cualquier acción que se tome enfocado a todas sus partes interesadas, ¿verdad? Cómese proveedores, clientes y demás partes que están dentro del entorno de la organización. Y también cómo la empresa se iba a proyectar hacia lo que era su responsabilidad social, hacia a enfrentar esta parte de la pandemia, a apoyar al país en la situación que se estaba presentando. Posteriormente, pues todas las semanas publicamos un boletín especial de las acciones empresariales ante el COVID-19. Este boletín está compuesto con mensajes positivos del hashtag Quédate en Casa, en donde incluimos todas las campañas de mensajes positivos que las diferentes empresas miembros han desarrollado. También presentamos las innovaciones tecnológicas ante el COVID-19 que han desarrollado las empresas miembros, con el objetivo de que participen dentro de estas innovaciones tecnológicas y también les sirvan a diferentes empresas a poder acceder a otros mecanismos que les permita tener resiliencia ante esta situación. También presentamos los esfuerzos de nuestras empresas miembros ante toda esta, ante la pandemia, las donaciones que ellos realizan, las alianzas que realizan y toda la participación que están teniendo dentro de las mesas técnicas que están participando. También hemos ejecutado una serie de webinars desde que empezamos con el 27 de marzo con la venta en una mesa virtual de acciones empresariales ante el COVID, en donde también discutimos inicialmente cómo estaban enfrentando algunas empresas líderes esta situación, pero también cómo podíamos ir abriendo esos espacios para que las buenas medidas que algunos habían implementado se fueran replicando en otras empresas. También hemos ido viendo otros temas de interés como temas laborales, fiscales, temas de gestión de riesgo, temas de derechos humanos ante el COVID para evitar la estigmatización de la enfermedad. También algunos temas de mensajes positivos de cómo hacer los principios de teletrabajo y el tema de trascender a pesar de esta crisis, ¿verdad? Y este tema de continuidad y resiliencia empresarial que es muy importante. También dentro de 2 días tenemos el tema de bioseguridad entre las empresas, ¿verdad? Como un tema también de mucha importancia de todas las medidas de bioseguridad que las empresas van a ir implementando. También, como una de las prioridades de Fundarse, se activó el Comité de Emergencia COVID-19 Fundarse como una iniciativa de la Junta Directiva, liderada por el vicepresidente don Mario Fara, y se formaron 3 comisiones de salud, comunidad, comunicaciones, finanzas y logística. Se hizo el lanzamiento virtual el 17 de abril y este comité de emergencia ha permitido que podamos conocer ciertas necesidades y poder sistematizar cierta ayuda del sector privado. Hemos abierto el sitio COVID-19 Fundarse a partir del covid19.fundarse.org, en donde tenemos abiertas 3 opciones principales. Una parte que es para donar aquí, en donde cualquier organización, empresa puede hacer sus donaciones, ¿verdad? Ya sea en especie o monetarias, como ellos prefieran apoyar. Una de la parte que son solicitudes de ayuda, en donde pueden participar tanto hospitales, comunidades organizadas o centros que dan atención a personas vulnerables para solicitar ayuda y poder llegar a esas personas que de repente no han sido visibilizadas y que no han sido priorizadas en los temas de ayuda. Y tenemos también una sección que es muy importante, la de proveedores, que permite también a nuestras empresas miembros conocer sobre los diferentes proveedores que están dando equipamiento en temas de bioseguridad y también de insumos, también inclusive insumos médicos y de cualquier tecnología que permita enfrentar ahorita esta pandemia. O sea, por ejemplo, cualquier otra tecnología que va a significar que la pueda instalar en su negocio
una vez que empiecen a operar o que estén autorizados para operar. También hicimos un enlace con una de las universidades de nuestras empresas miembros, la USAC, que nos permitió enlazarnos al Centro de Inteligencia de Datos de ellos, en donde ellos llevan toda la información de cómo van las estadísticas de la pandemia y cómo van las estadísticas por municipio y por departamento del país. Este sitio permite que cualquier institución pueda acercarse y poder sistematizar su ayuda a través del comité de emergencia. Ya a través del comité de emergencia, pues hemos tenido nuestras primeras donaciones a la sala de rehabilitación del Hospital Regional del Seguro Social, a la Cruz Roja Hondureña, y estamos ahorita trabajando ya para atender otras solicitudes que tenemos de otros centros de atención a comunidades, a personas vulnerables, y también tenemos para otros hospitales que tienen algunos requerimientos en equipo de seguridad, en equipo de médico, que de repente no se ha podido cubrir y que están solicitando el apoyo del sector privado para cubrir estas necesidades. También en este momento estamos trabajando en un documento de buenas prácticas de bioseguridad para las empresas miembros. Este documento lo que pretende es recopilar todas las buenas prácticas que ya están implementando empresas que se han mantenido operativas durante la pandemia porque son de servicio esencial, pero que permite que las empresas que de repente no han entrado en la operación puedan replicar muchas de estas buenas prácticas de bioseguridad y que puedan saber cómo empezar a implementarlas en sus empresas. Este documento ahorita está en proceso de elaboración, estamos recopilando esta información de nuestras empresas miembros y de hecho a las empresas que están ahorita conectadas de Honduras se les sigue invitando para que esta semana envíen su información para que sean incluidas en este documento que servirá de riqueza para que varios países, para que varias empresas en el país puedan replicar las buenas prácticas y conozcan cómo sí son efectivas y pueden hacer operativos sus negocios ante esta situación que se está dando en torno a esta pandemia. Y el día de mañana pues ya tenemos un webinar de bioseguridad y cadenas productivas que pretende también ir introduciendo ante nuestras empresas miembros el tema de bioseguridad y irnos preparando hacia ese tema de recuperación, ¿verdad? Ese tema de recuperación que es bien importante para ya la operatividad de nuestras empresas. Entonces, si ustedes pueden observar, hemos ido como atendiendo varios de los requerimientos desde el punto de vista, cuidando mucho el tema laboral, el tema de derechos humanos, el tema de atención también hacia por parte de nuestras empresas miembros y el tema de visibilidad también, comunicar lo que se está haciendo desde el punto de vista del sector privado para cubrir varias de las necesidades, porque realmente el sector privado ha tomado una posición muy fuerte dentro de Honduras para cubrir muchas de las necesidades que hoy en día estamos cubriendo. También pueden visitar nuestras referentes redes sociales para conocer todas nuestras iniciativas que se están comunicando, aparecen todas las intervenciones de nuestras empresas miembros y los webinars que hemos ido dando, los cuales también se hacen llegar grabados a nuestros participantes para que puedan escucharlos más detenidamente y puedan replicar mucho este conocimiento que ha servido para poder generar resiliencia en sus negocios. Muchas gracias. Excelente a Claudia Díaz y a Elizabeth Venegas, quienes nos han compartido toda esta importante información. Vamos a leer rápidamente algunas de los comentarios. Bueno, en primer lugar, pues queremos mencionar de que nos están solicitando, ¿verdad? La presentación de los expositores, así que los expositores nos indicarán si será posible compartirla. Igualmente va a quedar grabado este webinar y se les estará enviando también pues la grabación de esta exposición, importante exposición. Queremos mencionar por acá algunos comentarios que tenemos de los participantes. Nos comenta, por ejemplo, Pablo Villordo, dice, nosotros hemos confeccionado procedimientos de emergencia y operaciones seguras ante el COVID-19. Por ejemplo, trabajo remoto, reuniones remotas, cada 2 días del equipo de dirección, reuniones diarias de la supervisión de línea,
hemos dictado los cursos de comunicación efectiva, liderazgo, entre otros. Así que también el uso de EPP especiales, distintas distancias sociales seguras, entre otras. Así que también pues tenemos por aquí otros comentarios felicitando a los expositores, tanto a Noel como a Henry, quienes sus exposiciones han sido sumamente interesantes e importantes, ¿verdad? Nos comenta por aquí Maximino Martínez, estimado Henry, desde tu punto de vista y de acuerdo a la actuación de las empresas en México ante el escenario del COVID, ¿crees que se ha logrado la continuidad de negocios y la resiliencia? Bueno, frente a esa pregunta es muy difícil porque pues apenas todavía se está como en la etapa de contención. Tendríamos que evaluar más adelante con las buenas prácticas que las mismas empresas puedan compartir para mirar si realmente se ha construido resiliencia. Creo que todavía es muy prematuro decir o afirmar algo sobre algún país. Me parece que sí, lo que sí sé es que Arise México está precisamente para tratar de hacer una evaluación efectiva de lo que él está preguntando, el compañero, de buenas prácticas. Entonces yo pienso que a partir de esas buenas prácticas que podamos todos compartir, podamos colaborar solidariamente, pienso que vamos a poder como, más que evaluar si se ha gestionado la resiliencia de manera efectiva o no, qué acciones concretas se están desarrollando por cada una de las empresas. Pienso que ya muy pronto ya tendríamos como algunos resultados de esa evaluación, pero sí también es importante agradecer a las empresas que puedan también aportar su buena práctica para sobre esa base entonces analizar la experiencia que cada uno ha tenido, ¿no? Y así de esa forma avanzar hacia saber si se construye una resiliencia. Sí, excelente. Bueno, aquí tenemos muchas personas solicitando, ¿verdad? Tanto la grabación del webinar como las presentaciones. Ahí les pondremos la información, ¿verdad? Y se enviará también a sus correos. Compartir las presentaciones. Dice felicitaciones a Henry y gracias por compartir con generosidad tu conocimiento. Excelente trabajo. Felicitaciones a los colegas de Costa Rica y Honduras. Bueno, también aprovechamos para invitarles, ¿verdad? Para poder unirse tanto a las redes sociales como a los sitios web, tanto de AED, como fundarse y poder apoyar en estos sitios, compartir con sus contactos, compartir en sus redes sociales. Recordemos que pueden hacer sus donaciones en cada una de las páginas y unirse a estos apoyos, ya que lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Aquí pues nos están compartiendo las páginas ahí en el chat, tanto de Fundarse como de AED, para que ustedes puedan unirse. Dice, gracias, excelente información, excelentes presentaciones. Creo que, bueno, hay muchos, básicamente, de felicitaciones en este chat. Así que definitivamente les damos las gracias. Estamos ya a 1 minuto para finalizar. Al final, pues, tuvimos 2 horas de exposición, pero creo que fue realmente muy productivo, muy importante información, muy importante contenido, el que pudimos compartir el día de hoy con todos ustedes. Les damos las gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron esta mañana. Les acompañó Elena Quiroz, directora de Desarrollo Empresarial, en Fundarse como moderadora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, saludos.